Démosle la bienvenida a Christine Watkins. Hoy les voy a hablar acerca del poder que tiene el sacramento de la confesión o de la reconciliación. Pero primero, y antes de comenzar, sé que esto es una pregunta muy personal, pero ¿quién de aquí ha pecado alguna vez? Que levante la mano. Ok, tres cuartas partes de ustedes. Y para aquellos que levantaron la mano, ¿podrían por favor voltear hacia su hermanito al de al lado y decirles sus pecados? Para ustedes pecadores, esta charla es para ustedes. Quiero hablarles acerca de este sacramento porque junto con la Santa Misa es el regalo más grande que Dios le ha dado a la humanidad. En el sacramento de la reconciliación no solo somos perdonados. En el sacramento de la reconciliación somos sanados y fortalecidos, además de ser perdonados. Nuestras áreas débiles se hacen más fuertes, las tentaciones disminuyen. Tengo amigos que han sido sanados de la depresión y la ansiedad, confesándose con regularidad. Y escuché la historia de una mujer que estaba teniendo una relación adúltera. Y incluso hay sanaciones psicológicas y físicas que ocurren en la confesión. Y ella fue a confesarse y finalmente confesó su adulterio. Y antes de eso, a lo largo de su aventura, ella tenía una herida muy profunda en la frente y siempre llevaba un fleco muy largo para ocultarlo. Cuando salió del confesionario, la herida había sido borrada, había desaparecido. Así que la gente no entiende, realmente no entiende cuán poderoso es este sacramento. Jesús, cuando habló con Santa Faustina Kowalska, dijo que en el sacramento de la reconciliación, los mayores milagros ocurren y son incesantemente repetidos. El padre Gary Thomas era un exorcista que fue parte del elenco de la película El Rito. Dice que este sacramento de la reconciliación es más poderoso que un exorcismo. Así que cuando llevamos nuestros pecados al sacramento, nos olvidamos de confesar nuestros pecados de omisión, cosas que deberíamos estar haciendo como cristianos, pero no lo estamos haciendo. ¿Cuáles son esas cosas que deberíamos estar haciendo? Perdonar, servir al pobre, al menos afortunado, deshacerse de las cosas materiales que no necesitamos y no estar apegados a ellas. Hay tantas cosas que deberíamos estar haciendo. Evangelizar, por ejemplo, no es algo opcional. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Así que finalmente cuando confesamos nuestros pecados de omisión, finalmente se nos da la fuerza para hacer esas cosas que no queríamos hacer. Finalmente se nos da el celo de disfrutar de las cosas que podríamos haber aborrecido alguna vez. Y es porque en este sacramento intercambiamos nuestra basura, intercambiamos nuestra chatarra, intercambiamos lo que nos pone tristes, ansiosos e infelices por la naturaleza divina de Jesús. ¿Por qué no iríamos
a la confesión y recibir el regalo. Ganamos todo y perdemos nada con este bello sacramento. Otra razón para aprovechar de este sacramento es porque Jesús nos lo pide para recibir su perdón. En el Evangelio de Juan, versículo 22 al 23, Jesús resucitado dijo a sus apóstoles: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, se les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán sin perdonar. Él se los dijo a sus discípulos, y este poder se ha transmitido por generaciones a través de la ordenación sacerdotal. Y es por eso que el sacerdote dice: yo te absuelvo de tus pecados. Y a lo mejor piensas: ¿por qué un hombre hace esto? Él no está haciendo eso, sino que está hablando en la persona de Cristo, actuando como Cristo mismo, diciendo: yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así de maravilloso es este poder. Había un hombre hace muchos años que le di una charla, y él se me acercó y me dijo: ¿sabe? Fui al sacramento de la confesión porque usted me lo dijo en su charla, y yo no había ido en años. Y él era un gerente en el edificio donde trabajaba, y de hecho la gente le tenía miedo. Ni siquiera querían caminar cerca de él, porque era un señor muy gruñón, muy enojón, y podía destrozarlos con sus palabras. Y pues fue a confesarse por primera vez en muchos años. Y cuando regresó a su trabajo, la gente notó una gran diferencia en él. Y normalmente ellos caminarían por el pasillo tratando de no ser vistos por él. Y después empezó a dar cuenta que la gente, de hecho, se estaba empezando a acercar. Y una vez un tipo tuvo el derecho de ir con él y decirle: James, quisiera preguntarte algo, pero estamos notando que en ti hay algo diferente. ¿Qué pasó contigo? Y él le contestó: tengo paz interior. Por la primera vez en tantísimos años, por primera vez desde que él podría recordarlo, él tuvo paz interior. Mucha gente dice: bueno, ¿que Dios no puede perdonar los pecados fuera del sacramento? ¿Realmente tengo que ir? Y sí, en el Salmo 103 dice: la misericordia de Dios se extiende desde el oriente hasta el occidente. Y sí, Él perdona los pecados y no está limitado en eso. Pero, por cualquier razón, Jesús nos ha dado este sacramento como el medio regular y confiable para el perdón de nuestros pecados. Y como bono, nos da la sanación recibiendo su divina naturaleza. No ir al sacramento de la confesión es como tener una enfermedad grave y negarse a ir a ver al doctor. Simplemente no es inteligente, no tiene ningún sentido. Y si no vamos al sacramento, nos estamos perdiendo de tantas gracias. Tantas gracias. Nos ayudaría a imaginar. Piensen en Dios Padre, sentado en el confesionario. ¿Sabes? Dios también tiene sentimientos, y Él es un buen Padre. Imagina al Padre en la mañana de Navidad, y Él ha preparado regalos hechos a tu medida, solamente para ti,
para que puedas desahogarte, para traerte paz, alegría, para darte más dones. Y Él se sienta allí como un buen papá y tiene todos estos regalos y dice, ay, tengo todo esto preparado y estoy tan emocionado para ti, para dárselo a esta persona, a mi hijo, a mi hija amada. Y Él nos espera con una ansiosa esperanza para que pueda compartir su amor, su misericordia. ¿Y qué sucede al día siguiente si sus hijos no van? Y no puede darles lo que su corazón y alma tanto anhela. No puede impartir la alegría, no puede mitigar sus dolores, no puede aliviarlos de sus pecados. ¿Cómo se siente nuestro Padre cuando no aprovechamos lo que Él nos dio a través de la muerte de su único Hijo? Así que, ¿cuál es el primer paso para ir al sacramento de la confesión? Tal vez esta historia te dé una pista. Había un pintor llamado Jack y siempre trataba de ganarse el dinero de donde fuera posible. Y un día le dieron un trabajo de restauración, de pintar una iglesia, porque sus precios eran muy competitivos. Y la manera en la que manejó esto fue adelgazando la pintura con un poco de aguarrás para que le rindiera más. Así que cuando todo el proyecto estuvo listo, montó el andamio y los tablones y se subió y estaba pintando la parte más alta, y cuando el trabajo estaba casi terminado, se oyó un gran estallido como de un trueno. Las nubes se juntaron y comenzó a llover, y la lluvia cayó lavando la pintura del campanario. Luego entonces hubo una enorme ráfaga de viento y el andamio se viene abajo, Jack sale volando, aterriza en el suelo y una voz del cielo le dice, repinta, repinta y no adelgaces más la pintura. Así que en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, las primeras palabras de Jesús fueron cuando comenzó su ministerio público, son arrepiéntete, porque el reino de los cielos está cerca. Ahora, pensemos en esto. Si lo analizamos bien, porque sin arrepentimiento, el reino de Dios puede pasarnos de largo. En Mateo 11, versículos 20 al 21, la Escritura dice, Jesús comenzó a reprochar a las ciudades en que había realizado la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que he realizado en ustedes, ya se habrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza. Así lo que nos está diciendo es que la razón por la que Él hizo muchos milagros, por las que hizo tantas curaciones, fue para que nos arrepintiéramos. Dios siente que si nos muestra los milagros, que si nos da los dones, pero no hay arrepentimiento, no significa nada. Así que si nosotros venimos a la Eucaristía, el milagro más grande que Dios le ha dado a la humanidad después de que Jesús caminó por la tierra, si venimos
y no nos hemos arrepentido de nada, entonces este maravilloso milagro del perdón nos pasa sin beneficio. Solía ser más obvio para los católicos tener la necesidad de arrepentirnos. Y el arrepentimiento es tan importante para Jesús que casi no se dice nada en las Escrituras de lo que está sucediendo en el cielo. El libro de Apocalipsis tiene muchas cosas, pero realmente no nos dice lo que está pasando allá arriba, excepto por un par de parábolas. Vemos la parábola de la moneda perdida. Jesús nos dice, y si una mujer pierde una moneda de las 10 que tiene, ¿no enciende una lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y sus vecinas y les dice, regocíjense conmigo, porque he encontrado la moneda que se me había perdido. De igual manera yo se los digo, habrá más alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepienta. El cielo está teniendo una fiestota cuando nos arrepentimos. O la parábola de la oveja perdida. Yo les digo que habrá más gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepienta que por 99 personas justas que no tienen necesidad de arrepentirse. Así que podríamos estar en nuestra habitación, sintiéndonos terribles, sintiéndonos con nuestra conciencia, pensando, ay, no he hecho nada con mi vida, realmente hice esto mal, lo siento mucho, Señor. Y nuestro corazón contrito empieza incluso hasta sangrar por dentro y nos sentimos terribles con nosotros mismos, avergonzados de lo que hemos hecho, que fuimos descuidados. Pero ¿qué está sucediendo en el cielo? Ellos están teniendo una fiesta porque están tan emocionados. Eso llena el cielo con mucha alegría. Porque con nuestro arrepentimiento hemos dado un gran salto hacia nuestro paraíso eterno que Dios tiene preparado para nosotros. El cielo ve las cosas de manera muy diferente como las vemos nosotros. Para que tengan otra perspectiva, había una mujer llamada Barbara Road que tuvo una experiencia cercana a la muerte cuando le hicieron una histerostomía y Dios les mostró toda su vida. Y ella dijo que había sido verdaderamente impactante porque lo que pensaba que no eran importantes, como escuchar a una mujer cuando su prometido murió, fue magnífico para Dios. Y los logros que ella pensaba que eran muy importantes, algunos de ellos no significaban nada para Dios. Así que lo que vio la impactó. Bárbara vio este patrón. Ella vio que la bondad que ponemos en el mundo tiene un efecto global. Una repercusión global supernatural. Dice que lo que hacemos durante el día, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que le decimos a la gente, repercute incluso en el cajero del banco, en la hija del cajero, en la escuela de su hija, en el niño del patio del recreo, en el papá, en el ejecutivo con que hablaba en el extranjero. ¿Se dan cuenta? Un solo acto de bondad. Ella dice, cuando ves las cosas a través de los ojos del Señor, ves tu vida entera como un todo.
Ves que en el transcurso de toda la creación, tu vida hace la diferencia. Y ves cómo ofendes al Creador cuando ofendes a uno de los suyos. Ella dijo, no vemos las cosas de la manera en que el Señor lo hace, y para mí equivalió a un gran descubrimiento. En este punto me di cuenta que lo que ofendía más a mi Señor era mi actitud y la forma en la que hablaba a mis hijos, a mis esposos, casi siendo un abuso verbal. Era mi tono y las cosas que decía, las que eran tan ofensivas para el alma y el corazón de los otros. Puedes ser firme con los hijos, pero el Señor no quiere que se utilice un tono insultante. Se me mostró mi vocabulario y el tono con lo que les dije, porque era de manera tan fea. Pero en la mañana siguiente sonreí y les preparé el desayuno. Abrazando a los niños, esto partió de mi casa hacia todas partes. Se me mostró una gota de luz que cae en el océano y emite ondas concéntricas. Ver nuestras vidas y el Espíritu a través de la mirada de la eternidad será un despertar para la mayoría de nosotros cuando muramos. Cada palabra, incluso nuestros pensamientos, afectan a los demás de una manera que ni siquiera podemos imaginar. Como lo dijo Jesús en Mateo 12, 35 al 37, una buena persona saca buenas cosas de la tienda de la bondad, pero una persona malvada saca maldad de la tienda de la maldad. Yo les digo que en el día del juicio, la gente tendrá que dar cuenta de cada palabra descuidada que dijo. Con tus propias palabras serás absueltos y por tus propias palabras serás condenado. Quienes que hayan utilizado el sacramento de la confesión frecuentemente se sorprenderán menos. Solo el verdadero arrepentimiento puede cambiarnos. Como lo dije anteriormente, solía ser más obvio para los católicos que tenemos esta necesidad del continuo arrepentimiento. Es que solía ser que la gente iba a la confesión cada semana. Era justo lo que antes se hacía antes de recibir la Eucaristía el domingo. Y ahora, no sé ustedes, pero escucho a muchos católicos que me han dicho, yo soy una buena persona y no encuentro nada que tenga que confesar. Veámoslo por partes. ¿Quiénes fueron las únicas dos personas que no tuvieron que confesar nada? Jesús en su humanidad y María, ¿verdad? Ahora veamos esto. Entonces, yo no soy una mala persona y no tengo nada que confesar. Si vas a confesarte regularmente, ¿significa que eres una mala persona? No. ¿Sabes con qué frecuencia Santa Madre Teresa y Juan Pablo II iban a confesarse? Todos los días, si podían. A menudo pienso, ¿qué rayos iban a confesar? No significa que sean malas personas, significa que no querían que nada los distanciara sus almas del amor de Dios. Ellos no querían que nada interfiriera en su relación. Entonces, si una persona dice que no tiene nada que confesarse, entonces exactamente ¿a quién se parecen? A Jesús y María. ¡Wow! Esa persona nunca ha ofendido a nadie.
Esa persona está llena de perdón y amor. Esa persona ha obedecido al Santo Espíritu al 100% en cada momento de su vida. Esa persona nunca ha sentido celos ni tenido pensamientos lujuriosos, nunca se ha aferrado a lo material. Esa persona ha evangelizado a todo mundo. Esa persona es increíble. Y yo quiero estar cerca de esa persona todo el tiempo, porque, oh Dios mío, vamos a ponerle un altar. Así que estamos teniendo un tiempo difícil sondeando nuestras propias almas. Una de dos, ¿estamos confesando solo nuestros pecaditos o no estamos confesando nada en absoluto? Y si no sabes cuáles son tus pecados, solo pregúntale a la gente más cercana de ti y ellos te van a decir. No siempre es bueno decirle a los demás sus pecados, ¿eh? ¿Han notado que eso no funciona? Tienes que ser muy delicado porque todos somos tan frágiles y solo podemos aceptar cierta crítica y verdad. Pero a veces sí podemos. Es muy importante hacerlo con gentil y a veces con un poco de humor. Escuché esta historia de esta mujer. Ella se estaba riendo muy fuerte después de una de mis charlas y no se podía detener. Así que, por supuesto, tenía que preguntarle de qué se reía y me dijo, tengo que contarte esta historia. La semana pasada tuvimos una reunión familiar. La mitad de mi familia son ateos y la otra mitad es católica. Y un tema estalló en la mesa sobre la creación contra la evolución. Y, y los ateos decían que no creían porque debido al darwinismo, siendo que es una excusa para no creer. Y los ánimos se calentaron y cada vez más y más. Y ella dijo, les voy a contar una historia. Y les dijo, había un niño que se acercó a su madre y le dijo, mamá, ¿de dónde venimos? Y la mamá le dijo, ok, creo que es hora de hablar de las pajaritos y las abejas. Mira, hijo, hay un esperma y un óvulo y ellos... Y él le dice, no, qué asqueroso, mamá, no estoy hablando de eso. Yo te estoy preguntando si alguien nos creó, de dónde venimos, por qué estamos aquí. Y ella dijo, ok. Pues, hijo, mira, Dios nos creó. Creó el cielo, la tierra, a los animales y luego creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y el niño dijo, bueno, eso es lo que mi papá no me dijo eso. Y ella dijo, bien, ¿qué te dijo tu papá? Y él dijo, bueno, él dijo que venimos de los simios. Y ella le dice, oh, mi niño, esa solo es la familia de tu papá. Así que sé que ya lo han notado, pero hoy en día nuestra sociedad, la verdad se presenta como mentira y las mentiras se presentan como verdad. Casi todo se está poniendo completamente patas arriba. Muchas de las cosas que la sociedad nos dice que está bien hoy en día, incluso visto como buenas, son en realidad pecados muy graves. Fornicación, hay gente que ni siquiera sabe qué es eso. Un gran pecado. La eutanasia, por ejemplo, enorme pecado. Robo de una gran cantidad, faltar a misa el domingo sin una excusa ni razón, anticonceptivos, algunas formas que pueden formar abortos, adoración a falsos dioses. Si un pecado es grave, no necesariamente significa que es mortal. Un pecado mortal tiene que tener tres condiciones. Una de ellas es
que el pecado se agrave y las otras dos condiciones son pleno conocimiento de la voluntad y el conocimiento pleno de que es un pecado. Si todas estas condiciones están presentes, entonces es mortal. Pero solo Dios es quien puede saber si hemos cometido realmente un pecado mortal, porque solamente Él conoce en profundidad nuestro corazón. Estamos siendo inculturados en ciertos pecados y tal vez ni siquiera lo sepamos. Acaban siendo parte de nuestras instituciones, como por ejemplo, en nuestro país, Estados Unidos, son la codicia, el materialismo institucionalizado, la glotonería, la gula, la comida rápida, la guerra institucionalizada, complejos militares industriales, el aborto, anticoncepción, racismo y sexismo, pornografía, confusión de género, es la última que hemos escuchado. La mayoría de los católicos están sorprendidos o en completa negación de que el control de la natalidad es un pecado, por ejemplo. Simplemente no lo saben o no lo creen. Estamos tan inculturados que creemos que el control de natalidad es bueno, que después de dar a luz a mi hijo, la enfermera de hecho entró y me dijo a mí, ¿qué método anticonceptivo vas a usar? Y yo le respondí, no, ninguno. Y ella me miró como si tuviera 3 cabezas y dijo, ¿sabes que podrías quedar embarazada de nuevo? Y yo le dije, sí, estoy consciente de eso. Y te dicen eso, pero no te dicen que en 2005 la OMS clasificó la píldora como un carcinógeno número 1. La píldora causa cáncer. También acaba de descubrir que encoge el cerebro de las mujeres y causa tantos problemas de salud, por no mencionar las hormonas sintéticas que están siendo arrojadas, haciendo que los peces tengan ambos sexos, que las ranas tengan características masculinas y femeninas. Es un desastre. No te dicen que podrías tener cáncer. Me parece muy interesante que las mujeres están tan preocupadas por su salud ahora, de que estén comiendo veganos, de que hacen ejercicio, comen orgánico y luego se toman la pastilla. No tiene sentido. Yo estuve en métodos anticonceptivos durante años y a las mujeres tampoco les dicen que el DUI, la píldora y otras formas anticonceptivas en realidad permiten que la ovulación se pierda con el tiempo, lo que significa que puedes quedar embarazada y que luego termines teniendo abortos espontáneos. Cuando me di cuenta de eso, me di cuenta que cuando yo me muera, es muy probable que vaya a conocer a muchos niños míos en el cielo que no sabía que concebí. Va a ser muy impactante para nosotros, ¿verdad? Especialmente cuando los católicos piensan que la iglesia no sabe lo que está haciendo. La nuera de un hijo mío, de un amigo mío, tenía un dispositivo, el DUI, y quedó embarazada incluso con el dispositivo. Y el bebé de hecho se metió en el dispositivo y lo mató. Y eso es con lo que estamos lidiando. La gente también está cediendo con la cultura de que esto es bueno y necesario
el concubinato, vivir juntos y dormir juntos antes del matrimonio. Porque si no, ¿cómo vamos a saber que somos compatibles? Es un pecado muy grave y nadie sabe lo que es porque es la cultura de hoy. Es lo que es normal. Por ejemplo, en los programas de la televisión, te lo ponen como si fuera algo de risa, algo normal, pero no ves lo que pasa después, STDs, enfermedades, corazones rotos, abortos, el destrozo de tu alma. No, ellos lo ponen como si fuera lo mejor, la meta de la vida, lo más feliz, pero que más que una ilusión falsa es. Hace 2 generaciones atrás era un adito que lo hicieras. Ahora es casi inaudito que alguien se espere a que seas casto y que hagas un voto y cuando levantes a tu novia encima del umbral y la traigas al nuevo hogar, hay algo nuevo y emocionante. No es simplemente otro día en la misma casa. Es algo hermoso. Es una consumación en lugar de solo otro día. Las estadísticas dicen que vivir juntos no es realmente una práctica para el matrimonio, sino un entrenamiento para el divorcio. 8 de cada 10 parejas que cohabitan terminan separándose antes de la boda o divorciándose después. Las estadísticas están siempre del lado de Dios. Si las investigas, descubres lo que realmente está pasando. Papa Juan Pablo II dijo que este es un pecado muy grave en sus escritos y fue muy útil en su formación de la teología del cuerpo. Y una de las cosas que dijo fue que es muy importante que aquellos que han estado involucrados en el pecado sexual es preguntar si hemos encontrado la paz duradera y alegría en el uso de la intimidad sexual fuera del designio de Dios. ¿Le ha dado a la gente lo que les prometió? Hoy en día también nos dirigimos a un territorio inexplorado muy nuevo, que es la confusión de género e identidad. Y los padres están permitiendo a sus hijos elegir su sexo a una edad muy temprana, si quieres ser una niña o quieres ser un niño. O los padres están llamando a sus hijos ages como algo indeterminado y los maestros tienen que llamar a los niños ella. Así que estamos moviéndonos a un área muy inexplorada que causará un tremendo daño psicológico y espiritual a los niños de ahora. Y en el futuro podría ser considerado como una grosería, Dios no lo permita, incluso un crimen, llamar a una persona con una cierta anatomía, niño o niña, hombre o mujer. Estamos entrando a un poco de esa locura y ya la estamos viviendo, de hecho. Y esto se está institucionalizando. Otro pecado famoso en nuestra cultura es el mal uso y el uso excesivo de la tecnología. ¿Sabes cuánto tiempo el adulto promedio usa los medios de comunicación? ¿Cuánto tiempo usa las redes sociales, el teléfono? 10 horas y 39 minutos diariamente. Eso es en adultos. Piensa en lo que los niños podrían estar haciendo. Dicen que los estudios con demasiado tiempo en pantalla dan depresión,
ansiedad, soledad, obesidad, sexualidad extrovertida, comportamiento arriesgado y cambios en el cerebro. Nuestros cerebros en realidad están siendo cambiados. Esto ha sido aprobado por la ciencia y por los estudios sociales en ambientes seculares. Uno de los fundadores y el primer presidente de Facebook, que se llama Sean Parker, y otro ejecutivo llamado Chamath Palihapitiya, ellos públicamente están arrepentidos y muy molestos porque sienten que han ayudado a causar estragos en el tejido social de la sociedad. Esto es lo que Sean Parker dijo en una entrevista. Nos decidimos a nosotros mismos cómo consumimos la mayor parte de su tiempo y atención conscientemente, tanto sea posible. Utilizando un circuito, explotamos una vulnerabilidad en la psicología humana. Y cuando dijo esto siguiente, estaba tan arrepentido porque no podía creer lo que dijo. Dijo, entendimos esto conscientemente y lo hicimos de todos modos. Esto ocurre en cada programa, en cada aplicación, en cada red social. Están desarrolladas para ser adictivas. Los desarrolladores de videojuegos, un par de ellos en realidad han sacado sus videojuegos del mercado porque han destruido vidas. Cuando desarrollan un videojuego, ellos contratan a neurocientíficos y neurobiólogos y lo ponen en sus cerebros, unos aparatos para estudiar qué les da mayor dosis de dopamina, que es la hormona de la felicidad. Y luego los videojuegos para los niños dan la cantidad de dopamina que equivale al sexo. Así que si ustedes tienen niños que tienen toda esta emoción, alegría y placer en un juego, sus pensamientos están siendo literalmente secuestrados. Y la gente a menudo se sorprende al descubrir que un videojuego puede ser más potente que la morfina. Cuando Steve Jobs hizo el iPad, durante 1 hora y media habló de cómo iba a ser la mejor manera de ver tus fotografías, la mejor manera de ver videos, de usar miles de aplicaciones para hacer cursos en línea y así sucesivamente, para navegar por Facebook y jugar juegos. Él quería que todo el mundo tuviera una tableta, pero él nunca dejó que sus hijos la tocaran, que tocaran una tableta. Una de las adicciones más grandes es la pornografía. Lo que quizás no sepas es que la edad promedio de los que consumen pornografía es de 11 años. Y un estudio reveló que si un niño ve pornografía en un mes, el 100% de ellos vuelve a buscarla. Y los padres no pueden ser ingenuos al respecto, porque es un pozo espiritual, es un pozo adictivo y no podemos decir, oh, mi hijo tiene fuerza de voluntad, no podemos decir, oh, mi hijo va a misa, mi hijo es un buen niño. Tu hijo es un ser sexual, es un ser curioso por naturaleza. Tu hijo puede ser un alma hermosa y aún así tener curiosidad y ser succionado. ¿Sabes qué grupo de edad es el mayor consumidor de pornografía? De 12 a 17 años. Ellos consumen la mayoría de la pornografía. Así que
los padres están en problemas si no tienen un filtro y restricciones en todos sus dispositivos. Nunca le entreguen a sus hijos o a su adolescente un dispositivo que esté abierto. Nunca. Porque básicamente estás diciendo, Satanás, muéstrale a este niño tus cosas. Porque no es un problema de fuerza de voluntad. Porque al otro lado de cada pantalla hay 1000 personas cuyo trabajo es romper las defensas que tenemos. Es su trabajo para llegar a ustedes y para llegar a sus hijos. Así que recuerden, el diablo está en el entretenimiento, en las distracciones. Nosotros necesitamos un descanso de las películas, de las pantallas, de la televisión, del teléfono. Necesitamos un descanso. Y los cerebros de nuestros niños están literalmente siendo recableados. Trastornos de déficit de atención, hiperactividad, bipolaridad, ansiedad, toda esta incapacidad de prestar atención es a menudo causada por demasiado tiempo en pantalla. La doctora Victoria Dunkley ha estudiado esto, de hecho, y prescribe a los niños que vienen en busca de ayuda psiquiátrica y psicológica y les da un descanso tecnológico de 6 a 8 semanas de nada. Al principio se rebelan y se retuercen y después de eso su cerebro se recablea y al final son 100% resueltos y lo llamó síndrome de pantalla electrónica, ISS, y es una cosa real. Así que sé que esto es un poco inoportuno, pero en nuestra página de internet de hecho tenemos algunos cursos y videos para ayudar a los padres y a las personas para que sepan qué filtros usar, para si su hijo, si ellos mismos ya son adictos a la tecnología o al internet o a la pornografía. Revelamos mucho en estos videos porque de verdad queremos ayudarles con esta cultura. Cuando vayan a nuestra página de internet, presionen en Rewire y ahí vas a obtener algo de ayuda. Realmente los padres necesitan educarse en esto. Los padres no tienen opción hoy. Tienen que ponerse al día. Y bueno, como ustedes saben de mi historia de conversión, si vinieron el primer día, yo era una gran pecadora y había descubierto que Dios realmente quiere que nos apartemos de la sociedad en nuestra oración y realmente analizar si existe un área en mi vida donde voy como con todo el mundo siguiendo la cultura, porque la cultura está siendo arrastrada en una dirección en la que está muy, muy perdida. Podemos ser solo materialistas o simplemente podemos estar a la moda de cierta manera. O podemos tener ciertos pensamientos y pensar, hey, todo el mundo lo está haciendo. ¿Quién es todo el mundo? Realmente tenemos que mirar esto. Yo fui arrastrada por programas de televisión, por ejemplo. Fui educada sexualmente por las comedias y copié su comportamiento. Y casi muero por ello, porque le dio cáncer. Dios quiere que miremos nuestras vidas y veamos cómo soy diferente de Jesús y María. Quiere que veamos nuestras vidas, no solo en términos de este mundo, sino en el próximo. ¿Dónde queremos terminar? Y si nos comparamos con Jesús y María, podríamos encontrar una o dos diferencias. Y eso nos dirá algo de lo que necesitamos descargar en el sacramento de la confesión.
porque para llegar a ser como ellos necesitamos enormes cantidades de perdón y de gracia, ¿o no? Y el diácono Dave nos ha recordado una y otra vez que ese es el propósito de nuestra vida. Todo el propósito de nuestra vida es llegar a ser como ellos. Así que si estás luchando por el paraíso para cuando salgas de esta tierra, por favor, recibe el sacramento al menos una vez al mes. Es tu escalera al cielo. La iglesia dice que solo tenemos que ir una vez al año, pero tú y yo sabemos que nuestras almas, para que realmente avancen, lo necesitamos mucho más que ello. El Padre Pío tenía hijos espirituales, personas que él aconsejó y quería que fueran una vez a la semana. Decía, incluso si una habitación está cerrada, necesita ser desempolvada una vez a la semana. Así que vayan seguido. Y lo que es hermoso es que Jesús puede hacer por nosotros y por nuestros hijos lo que nosotros no podemos hacer. Hace tiempo, por ejemplo, fui con mi hijo que tiene 14 y el otro tiene 10 y mi esposo. Okay, he's not here, he's in the back, so I'll tell you. He lies all the time. So I'm like, come on. So we go once a month. Y bueno, And I remember one vamos time una my vez al older mes. son, my Y recuerdo que 14-year-old, una vez mi hijo was mayor, el de so 14 mad at his años, brother. And he was like, estaba muy hate my enojado brother, con he's su hermano. so annoying. Estaba como que odio a mi hermano, es tan molesto, And he's sitting in the pew ready to solamente go lo to quiero jail. ahorcar. Y él estaba sentado en la banca esperando para confesarse. And he comes out of the confessional. Y And he sale del sits next to his confesionario brother, and I see his arm come y se up like sienta al lado de this su around his hermano brother y like veo this. su And he brazo looks subir back at alrededor me de and su he says, hermano. I Y me love mira y me my dice, brother. amo He's mucho a so mi cute. hermano. Y yo me quedé Jesus como took que, that ¿qué? sin out of my son's Jesús heart, sacó the ese sin of pecado del hatred and corazón de annoyance, mi hijo, del odio, and de la gave my molestia, son y part le of dio a his mi divine hijo nature. su parte de naturaleza You divina. can't do that. I Nosotros could no have podemos talked to hacer my older eso. son till I was Yo blue le in the pude face haber saying, dicho a mi hijo love your brother. mayor Don't be mean to your que brother. amara a Don't su hate your hijo, que brother. no Does sea that malo work? con su hermano, que no odiara a su hermano, pero hubiera Parents, does funcionado. that work? No, No. We can only do so much. no, nosotros solo So, podemos hacer poco. Así que when I realized cuando that yo I was a era, big sinner, cuando me it di was a cuenta que yo era una huge bomb pecadora, for me. fue una bomba I muy was in the grande New para Age mí. movement before my conversion, Yo estaba en el and movimiento I de la nueva remember era being antes at de a mi New Age conversión workshop, y recuerdo que en and un taller part de la of the nueva era, exercise in this parte was de to un take a step forward. It ejercicio was fue dar actually un good paso exercise. adelante. To En take realidad a era step un buen forward ejercicio, every time el de dar un I paso remembered adelante cada I vez que had ever hurt recordara que anyone. había lastimado And a so alguien we're alguna all in a vez. line, and I see the people Y around todos me estábamos en stepping una forward in línea y veo a la contemplative gente a mi and alrededor dar un contemplative. paso adelante Guess what Christine did? y adivinen qué hice yo. Me quedé I quieta. was in so much denial. I Estaba en couldn't think of tanta one negación thing. que no I podía had pensar en una sola rationalized cosa. every single Había sin. racionalizado My cada pecado. rationalizations were airtight. My Mis excuses were racionalizaciones eran solid. herméticas, mis And excusas my eran sins sólidas were y mis scarlet. pecados eran de un rojo intenso. When Jesus told me the truth about how much I had Cuando hurt Jesús me others dijo la verdad de lo and mucho que hurt lastimé a los myself, but demás hurt so many y a mí people, misma y a mucha I got on gente, my knees and I me bowed puse my head down and I rodillas, wept and I said, I am incliné mi so cabeza y sorry. le dije, lo I am siento so tanto. sorry. Nothing I could do En for the verdad lo rest of my siento life could tanto, ever Señor. make up
Nada many que, times I no hay nada que pueda tortured you on hacer por that el resto de cross. mi vida How para many reparar times lo I hurt mucho que te so many atormenté en esa people, cruz. ¿Cuántas so veces many lastimé a ways. tanta gente? De tantas And maneras. if I hadn't known that Y Jesus sabes, loved me so si much hubiera sabido que Jesús me and that amaba he was tanto gonna forgive me for y que me iba a everything, perdonar por todo lo que I think hice, I would have needed to be in a straitjacket creo when que I habría saw the truth. necesitado estar con una camisa de fuerzas cuando His vi la verdad. love just baffles me. Su amor me At the same desconcierta. moment that he showed me Al my mismo worst tiempo en el que me sin, mostró mis he peores also let me pecados, know in the same breath, también me hizo I'm going to saber forgive en you el mismo aliento, for te everything. voy a perdonar por todo. How can he love like that? ¿Cómo puede amar His tanto? love just baffles me. Su amor How me can you love desconcierta like that? completamente. ¿Cómo puedes amar así? So please Así que por take favor, care of your own soul. cuida de tu It's the propia most alma. precious thing you have. Es lo más preciado que When you tienes. die, you're not going to take Cuando anything mueras, else with you. no podrás llevarte nada The más only thing you contigo. get to take is your soul. Lo único que puedes llevar What es does tu it look alma. like? Is it ¿Y cómo se pure? ve? Is it ¿Es holy? pura? ¿Es Does it santa? conform to God's image? ¿Se ajusta a la imagen de Dios? Nothing else matters. Nada And es if you're más still importante. afraid to go to the sacrament Y of si todavía tienes miedo reconciliation, de ir al remember sacramento de Adam la and Eve. confesión, When they were recuerda a Adán y exposed to Eva. their sin, they wanted Cuando to fueron hide. That's expuestos only de su normal. pecado, querían ocultarlo, y es But I'll normal. leave you with the thought of the Pero te story of the contaré prodigal son. y te dejaré con esta otra historia del hijo Jesus pródigo. says that the son takes his Jesús dice father's que el inheritance, hijo he tomó la runs off herencia de and su he padre, spends it in dissolute se escapa y living. se lo gastó en And he's llevar una vida repentant and he desordenada. comes back. Y él se And his arrepiente y father catches regresa, sight of him and is a y su long padre lo way ve a lo off and lejos has compassion on him. y And tiene he runs compasión to por él. him and he Y embraces corre him and he hacia él y kisses lo him. abraza y And lo he orders that a besa huge celebration y takes ordena una place. gran fiesta para que se Remember, hiciera heaven en su rejoices nombre. Y when recuerdan, you el repent. cielo se regocija cuando te When arrepientes. you go to the sacrament of reconciliation, Jesus Cuando vas doesn't a la confesión, admonish you. He Jesús doesn't no te say, "Why did you do amonesta, that yet no te again?" dice, oh, ¿por qué He hiciste doesn't esto otra ask vez? why. He doesn't put you Él no down. te pregunta por qué, no te hace sentir No. mal. He runs No, to you and he Él embraces you corre and he hacia ti, te kisses you abraza, te like the besa, best of fathers. como el mejor de los padres. Jesus is waiting for you. Jesús te está God the esperando. Father with all his gifts Dios Padre and his con todos love sus and his dones mercy y sus is regalos y su waiting for amor y su you misericordia te están in the esperando sacrament of reconciliation. en el sacramento de la confesión. Repent. For the kingdom of Arrepiéntate, God is at porque hand el reino de Dios está for cerca you. para ti. And may you find your hearts filled with peace and joy when you receive the sacrament of Que reconciliation tu corazón se llene de in paz y alegría preparation cuando recibas el for your sacramento de la consecration confesión to the Mother en of God. preparación de tu consagración a la Madre de Dios. God bless you. Dios los bendiga.